creo y casi estoy seguro que es la primera vez que viene a la tribuna del Ateneo un matador de toros. Ganaderos sí que ha venido, ha estado Fernando Cuadri, pero toreros es la primera vez que tenemos el orgullo de tener un matador de toros entre nosotros. Víctor Méndez es, primero, yo no lo conocía, solo nos conocimos por teléfono y ahora hemos estado pues una horita charlando, y es sin duda alguna una grandísima persona, ¿eh? Eso se ve enseguida. Un ratito de estar con una persona, enseguida sabes por dónde anda la cosa. Y Víctor Méndez es una gran persona, un hombre que yo ya me considero amigo de él y él amigo mío. Y entonces eso es una satisfacción en los tiempos que vivimos, que la cosa humanística está flojeando mucho, pues encontrar una persona de corazón, eso vale todo el dinero del mundo, ¿eh? Yo he cogido aquí unos pequeñitos datos de Víctor, que nace el 14 de febrero del 58 en Marináis. ¿Es eso? Marináis. Marináis. Sus padres vivían allí en el pueblo, era un ambiente tradicional, una familia sencilla también, tradicional, y en casa no había ningún antecedente taurino. Pero, por consecuencias del trabajo de su padre, se fueron a vivir a Villafranca de Xira. Y allí, por lo visto, sí que había un poquito de ambiente, de toros por las calles. Muchísimo. Y tal. Y entonces ahí ya se despertó un poco el gusanillo, hacía ya correrías por los toros y todas estas cosas. Y fue entrándole el gusanillo de tal manera que sobre los 12 o 14 años ya esto se acrecentó, ya se dio cuenta él de que ahí dentro había un gusanillo que siempre estaba mordiéndole y nada, que quería ser torero. Y entonces su padre no le parecía bien y tal, las cosas que siempre pasan con esto. Entonces fue banderillero primero y formó parte en las cuadrillas de Palomo Linares, de José Mari Manzanares, del Capea, entre otras. Y luego conoció a un señor que yo también he tenido la suerte de conocerlo, que es Gonzalo Sánchez Conde, el famoso Gonzalito, que era el apoderado de Curro Romero. Mozo de espadas. Perdón. Mozo de espadas. Mozo de espadas. Mozo de espadas de Curro Romero. Era un hombre encantador, un sabio del toreo. Y entonces conoció Víctor Méndez a Gonzalito, se puso en contacto con él y él creo que fue el primero que te metió por aquí, por España, en algunas corridas y tal, ¿no? Bien, lo pasaré a explicar después, pero casi ha sido así. Bueno. Bien, entonces, Víctor, no quiero hacer muy largo porque lo que tenéis ganas es de oír a Víctor, como es normal. Entonces, simplemente deciros que en Castellón y Vinaroz él ha toreado 17 tardes, ¿eh? Entonces tomó la alternativa, la tomó en Barcelona un 13 de septiembre del 81 de manos de Palomo Linares y como testigo José Mari Manzanares, con toros de Carlos Núñez, que se llamaba Juguetón, me parece, el toro de la alternativa. Muy bien. Y después la confirma en Madrid con Luis Francisco Esplá, Morenito de Maracay, un 16 de septiembre del 82, con una corrida de Pablo Romero que se llamaba Ermitaño, el toro de la confirmación. Correcto. Y creo que dejas de torear serio, porque después hay 1 o 2 años más que haces festivales, pero podría ser el 98 cuando dejaste de torear. Sí, cuando me retiré, vamos. Pues bien, está casado, su mujer, a la que no tenemos el gusto de conocer, hubiera estado que hubiera podido venir, pero no ha podido venir. Pues tienen 3 hijos, los 3 varones, luego pueden salir 3 toreros. Además ha dicho que 2 son gemelitos, sería una parejita extraordinaria. Bien, pues nada, dejo la palabra a Víctor para que nos explique cosas de su vida taurina. Muy bien.
Muchas gracias por esas amables palabras. Buenas noches a todos. Bien, mi intención obviamente, la verdad es que estoy en familia y además se dice que recordar es vivir y es desde luego volver atrás en el tiempo. A volver atrás en el tiempo. Castellón, cuando vine por primera vez, pasaron ya 32 años y la ciudad está soberbia de esto es como se ha agrandado, pero la hospitalidad de sus gentes sigue manifiesta precisamente en el hecho de lo que he vivido desde que llegué acá. Serían pues alrededor de las 4 de la tarde. He estado con 2 o 3 amigos y entre ellos con don Vicente, al que agradezco las amables palabras que me ha dirigido. Y desde luego, pues que es un honor para mí estar aquí en este edificio que al fin y al cabo es un edificio en el Ateneo, pero que es un ex libris de la ciudad y una referencia cultural, ¿no? Así que, aunque sea el primer matador de toros a pisar ese ruedo, si me permitís la expresión, el hecho es de que por encima de todos predomina en mi quehacer, en mi forma de ser, el factor humano. Y ese factor humano delimita de alguna forma el poder afirmar que es casi como asimilar o asumir una, yo no quería decir doble personalidad, pero casi, o sea, la que atañe al común mortal que somos todos y aquello que en definitiva atañe a algo muy, muy particular y singular, que en este caso, desde luego, es ser matador de toros en la esencia. O sea, yo no sé, voy quizás detrás un poco de esa frase hecha que dice que el torero nace y luego se hace, pero en realidad desde muy pequeño, y aunque sin tener antecedentes en la familia, en el aspecto taurino, mi padre era muy aficionado y desde los 3-4 años fuimos a vivir. Mi padre trabajaba entonces en los tribunales, llegó a jefe de secretaría del Tribunal Judicial de Villafranca de Sira, una ciudad también con sus 70-80 mil habitantes, ahí a orillas del Tajo, en el inicio del estuario del río Tajo, en su encuentro con el Océano Atlántico, a 30 kilómetros de la capital de Lisboa, en un sitio con una naturaleza muy rica y donde pues están situadas pues el 90% de las ganaderías de toro de lidia portuguesas, de las cuales yo podía deciros que las más importantes serían pues la de Palla Blanco, la del señor José Samuel Lupi, la del Conde Cabral, la de Pinto Barreiros y unas cuantas otras más, Oliveres y Hermanos y otras más. En fin, que deciros que yendo atrás en el tiempo y hablando de hace 38 años o 35 años atrás, pues tenemos que situarnos de alguna forma en el momento social, esencialmente político, que se vivía entonces en la península, porque aunque ahora, hablando desde la perspectiva de lo global, seamos europeos, nunca abdicaré pues de mi condición de ibérico y obviamente nacionalidad portuguesa, pero me atañe de forma muy especial y grata, y no lo digo dando coba, como se dice en castellano, ¿no? Sino de verdad, porque de alguna forma me tuve que agarrar al estatuto de inmigrante para poder ser lo que soñaba ser o hacer en la vida, en mi vida. Y ahí me he dedicado con alma y corazón. Aunque las circunstancias conllevaban a que, iniciando mis estudios de Derecho ya, y no es que fuera un estudiante brillante, pero era buen estudiante. Un poco golfito también relacionado con las edades, con la propia edad, pero en esas épocas se dio un cambio evolutivo, a Dios gracias, necesario, precisamente a lo que trascendió posteriormente en el futuro de mi país, de Portugal, que fue en abril del 74 la revolución de los claveles, que abrió un otro camino, digamos, hacia las generaciones siguientes. Pero a mí me cogió de pleno, justamente, matriculándome en primero de Derecho. Como sabéis y como imagináis, generalmente pues, las contradicciones y los desequilibrios de ideologías políticas
Y no solo eso, también esa libertad de acción que permite toda una época revolucionaria y que conlleva a que caigamos de una forma fácil en lo que es anárquico y que inclusive tengamos tendencia a destruir lo poco que pudiera estar bien hecho. Pero la verdad es que no dejó de ser de alguna forma traumático. Como traumático fue la experiencia entonces de que en plena época revolucionaria, estoy ya hablando cuando nos faltaba madurez política y cuando por parte de la entidad, digamos, política del sector comunista intentaron ser como una contrarrevolución allá por el año 75, 76, y me obligaron entonces a hacer un servicio llamado servicio cívico estudiantil. Y de alguna forma, aunque claro, dependiente esencialmente pues del trabajo de mis padres, de una familia humilde que nos basamos pues en el trabajo tanto de mi madre como de mi padre, tanto mi hermano como yo teníamos de alguna forma los sentidos y las ideas proyectadas hacia el futuro inmediato. No teníamos plena conciencia de las dificultades inherentes al desequilibrio social que se vivía de donde vivíamos, cerca de la ciudad, cerca de la capital, hacia el interior del mismo país. Y la verdad es que haber hecho el servicio estudiantil, dar clases a personas analfabetas con 65, 70, 75 años, que su afán, ya en la fase final, digamos, de su historia existencial, tener como deseo total el aprender a escribir y el aprender a sumar y a subtraer, a dividir, a multiplicar, fue tremendo y gratificante. O sea, al fin y al cabo la vida se hace de momentos que van marcando pues la personalidad y nos van cuajando de forma indeleble pues, en ese factor humano que trasciende, que es importante. Bien, pues sí, señores, fijaros por dónde. Yo empecé a jugar con los toros en las calles. Ahí en Villafranca de Sira hay una afición tremenda a los toros, de tal forma que se conoce Villafranca como la Sevilla portuguesa. Hay dos ferias. La que se organiza en el primer fin de semana de julio, en que se homenajea a los vaqueros y mayorales de las ganaderías, dentro de una perspectiva y un ámbito rural muy identificativo de las gentes del campo. El campo está ahí mismo, la lesiria, el caballo, el toro, la agricultura. Y entonces se llama esa feria la feria del colete encarnado. Colete encarnado, la traducción es chaleco rojo, que digamos que es así como el atuendo de lujo, entre comillas, que utilizan precisamente los campiños o mayorales o vaqueros de esas mismas ganaderías por esas épocas. Y entonces es tradicional echar los toros por la calle. Y yo tenía ahí una cuadrilla con 3 chicos más, en que nuestra intención era por encima de todo jugar ¿con qué? Con la adrenalina, con la locura de demostrar que tenías destreza y valor para afrontar un toro, al fin y al cabo yendo a los principios más enraizados de la cultura popular, que es esencialmente en la calle jugar con el toro, lo que posteriormente dio precisamente paso a nuestra fiesta de los toros, dentro de otra perspectiva. Aunque en Portugal la dirección, desde la perspectiva de la evolución de la historia del toreo, haya llevado otros senderos, otros caminos. Pero ahí fue, jugando con el toro, pero teniendo en cuenta que el toreo, el mundo del toro, y eso lo escuché hablar y decir a mi querido y recordado padre que era muy elitista, que era muy selectivo, que había que tener algo de especial para allá del talento, para allá del carisma del individuo para poder asimilar el hecho de que afrontar el toro pues pone en riesgo tu existencia. Entonces, aunque yo nunca haya pensado así, yo cuando hablo del concepto de la muerte lo digo de decir, pues la muerte es algo inherente al que esté vivo, y desde que nacemos tenemos a la muerte al lado. Entonces, lo de estar en el toro, teniendo en conciencia de que yo me preparaba física y psicológicamente para afrontar ese bello animal, pues conllevaba una realización personal y de alguna forma una proyección de hacer y pasar por la vida
lo que es una suerte tremenda haciendo de verdad lo que te gusta. Entonces, imaginaros, si mi sueño era un día llegar a ser matador de toros, obviamente que las circunstancias pues conllevaron a que yo haya llegado a ser considerado uno de los toreros importantes de una generación dentro de la perspectiva de una figura, pues es algo todavía grandioso, muchísimo más importante. O sea, fue tremendo, y ahora mismo mirando hacia atrás es motivo de orgullo, y todo lo que pueda hacer yo en eso de estar presente en el sentido de proyectar, de dinamizar, de colaborar con eventos como este, en que me permite a mí explicar lo de mi arte, la arte del matador de toros o del toreo, pues es muy importante, y me quedo corto porque todo lo que aprendí, viví, sentí y realicé en la cara de los toros, pues ha hecho con que yo me sienta de alguna forma pues más realizado todavía y más feliz todavía. Bien, cuando me contactaron, yo dije que mi intención no es venir aquí a sentar cátedra, no soy detentor de la verdad. Además, de una forma, pasemos al lado quizás pertinente, voy a tocar algo que no tiene propiamente que ver con la dinámica del toreo en lo actual. O sea, cuando se habló de venir acá al Ateneo a hablar o dar una conferencia, que yo más bien estoy en plan casi tertuliano, hablé, oye, ¿por qué no hablar del sentido de la lidia? Aunque esto entra dentro de un concepto quizás que en la dinámica del toreo actual no se entienda tanto, y lo voy a pasar a explicar. Yo tengo aquí unos breves apuntes que me permiten de alguna forma desarrollar todo un proceso en que yo mismo fui educado dentro de la perspectiva ética como profesional del toreo, porque hay jerarquías, aunque esos sentidos, digamos, de índole moral y que son referencia casi protocolaria de esas profesiones, pues en el mundo del toro también estamos pasando un poco al lado, ¿no? O sea, parece que vale todo, que todo es igual, que todo entra de la misma dinámica, y no es tanto así. Pero en fin, los años han pasado, se dice que hoy se torea mejor que nunca, disfrutamos sobre todo de figuras del toreo y de personalidades, conceptos, tauromaquias, personalidades, talentos, carismas, que nos permiten de alguna forma seguir sintiendo lo que es importante, el arte del toreo, y eso no sé qué que es más trascendente todavía, porque de alguna manera todos los aquí presentes somos artistas en potencia. Lo que pasa es que a lo mejor no se nos ha dado la oportunidad, o no hayamos tenido la oportunidad de demostrar a los demás, a los que están en nuestro entorno, esa capacidad artística. El arte es algo mucho más efímero, mucho más momentáneo, y que se queda de forma pues indeleble e imborrable en la memoria del individuo. Yo creo más bien que el toreo se proyectó más dentro de la perspectiva de lo esencialmente estético. Entonces, muchas veces, a mi forma de ver, pues creo que nos equivocamos. Ese es un torero artista, aquel es un torero poderoso, el otro es un torero técnico, el otro es un torero teatral, el otro es no sé qué. No. Defiendo, y ante todo me considero también, aunque haya tenido algún golpe bajo, en el sentido de encontrarme con algunos profesionales del toreo que no lo son, pero decía yo que no lo son aficionados. Yo me considero por encima de todo un aficionado. O sea, aficionado que quiere, que por las circunstancias de haber vivido de ello y para ello, como profesional del toreo, pues me permito poder explicar las situaciones, circunstancias de lo que se puede pasar en un mundo muy complicado y muy singular como es el mundo del toro, dentro inclusive no solamente de la perspectiva profesional, sino de todo el showbiz, como dicen los ingleses, utilizando este inglesismo del showbiz, o sea, del gran negocio
y de la perspectiva mercantilista que vive la fiesta de los toros, especialmente en estos momentos. Y desde luego, pues, como aficionado, me preocupa también, porque esto de pasarnos la bola o el balón así de forma así, como que no quisiera la cosa, que la culpa esencialmente de los antitaurinos, de los animalistas, de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuántos, no es tanto así. La fiesta de los toros obviamente tiene muchos problemas, y no son problemas de evolución, son problemas más bien involutivos desde adentro, que salen desde adentro, desde una perspectiva de desequilibrio, de aprovechamiento, de oportunismo, de quitar importancia, de ir a valores esenciales que deben de alguna forma sustentar esa misma fiesta. De cualquier de las formas, todo este movimiento antitaurino, también montado, también estructurado, conllevó de alguna manera a que la familia taurina se diera cuenta que de una vez por todas, fuera necesario echar mano de eso de que la unión hace la fuerza. Entonces, el simple hecho de que en esos momentos osamos afirmar de forma digna que la fiesta de los toros entró ya dentro de la perspectiva y de la, digamos, de la supervisión del Ministerio de la Cultura español, implica de alguna forma la salvaguarda de la misma, de la fiesta de los toros. Pero, volviendo atrás, cuando me contactaron por estar acá, yo hablé, ¿por qué no hablar del sentido de la lidia? Hoy en día no se entiende tanto el sentido de la lidia, porque, mira, lidiar viene del latín litigare, y litigare significa luchar. Por lo tanto, lidiar a un toro es hacerle frente, o sea, pelear con él. Esto, si vamos a las tauromaquias primitivas o primarias, se puede entender como tal. En este momento, el toro dejó de tener protagonismo en la fiesta. El toro se entiende más o se anuncia ahí 6 toros la ganadería de fulanito, pero el nombre de los artistas vienen en gran nombre. Si vamos atrás, hace 50 o 60 o inclusive más años, 100 años, en esas épocas los carteles venían 6 hermosos toros de Miura o de Veragua. Se daba importancia y trascendencia a esos toros por su agresividad, por su combatividad, por transmitir solamente esas herencias genéticas de estos nombres, pues históricos en la ganadería brava española, pues significaba de por sí que sería una corrida de toros extraordinaria o tremenda, que daría un juego de combatividad y de agresividad tremendo, y que entonces los hombres que venían antes mismo de los matadores de toros anunciados en grandes nombres también ahí, en grandes letras, pues eran los picadores, porque se la jugaban y no sé, 30 varas, 7 o 8 caballos muertos, pero en fin, era duro, era complicado. A Dios gracias, eso hoy en día no lo es tanto. Se ha asimilado el toreo como un arte, como una evolución, pero se quitó importancia al toro, de alguna forma. El toro está ahí, cuidado, no le podemos quitar importancia dentro de la perspectiva que un toro te puede quitar de medio y de igual, o sea, y aquí además, si hablamos de enemigo, que no quiero utilizar la expresión enemigo, porque yo al toro, de alguna forma, siempre lo he visto como un cómplice, como la pieza que me permite proyectar mi personalidad, mi capacidad, mi racionalidad, mi estética, por qué no decirle, mi capacidad artística también, o mi sentimiento artístico, y tener esa capacidad de poner de común acuerdo 8, 10, 7, 25 mil personas con respecto a lo que estás realizando con ese toro, a lo que estás haciendo. Tanto es así que, bajo mi concepto y mi opinión, pues deciros que mejor aficionado será aquello cuanto más sepa, más entienda o más sensibilidad tenga hacia lo que está viendo con respecto al comportamiento del toro. El toro en sí, ya por sí hoy en día, es el resultado. El toro en sí mismo es cultura. El toro es el resultado de años y años y años de selección, en que el ente racional, en este caso el ganadero, pues lo ha ido cruzando, ha ido derivando de distintos encastes, se han conseguido, y claro, dentro de la volubilidad que es la genética,
no solamente humana, sino animal también, pues tiene sus picos altos y sus bajos, porque es difícil de dominar, no es como la matemática, 2 más 2 igual a 4. Semental extraordinario, con vaca extraordinaria, con caracteres y comportamientos muy bien definidos y muy bien contrastados, se conjugan y luego van a buscar todos los efectos retroactivos de su bisabuelo o de su bisabuela, que era una hija de Satanás. Y cuando sale el hijo de esos dos toros, de esa vaca y de ese toro extraordinario, de ese semental extraordinario, sale una becerra o un novillo malo por excelencia. Entonces es muy difícil y es casi como conlleva como en el toreo, como algo de cósmico, como algo de tremendamente ingrato muchas veces, porque se le va de las manos de una forma muy fácil a los ganaderos. Así que aquellos que son capaces de mantener una ganadería de una forma equilibrada al más alto nivel durante años, es casi como un milagro y de honor es de alabar. Bien, pues siguiendo, yo tenía aquí escrito que en un sentido amplio se puede considerar como lidia absolutamente todo cuanto se le haga a una res brava para dominarla, aunque en un sentido estricto solo puede considerarse lidia a aquello que efectivamente se le haga a un animal bravo para dominarlo, pero eso sí, sometido a unas normas que pueden ser escritas, el caso de los reglamentos, o consuetudinarias. ¿Qué quiere decir esto? Los tentaderos, las capeas, los toros embolados, los toros de cuerda, vamos, los que son de alguna forma paralelo a lo que es en sí el espectáculo, en su integridad, en su conformidad y en su reglamentación. Precisamente esas dos maneras de lidiar, esos dos sentidos de la lidia, o sea, el amplio y el estricto, es lo que diferencia, por ejemplo, una corrida de toros de un tentadero. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bajo mi idea, mi concepto, la lidia debe sobreentenderse como técnica, es decir, como una serie de conocimientos científicos, entre comillas, de habilidades y de recursos para dominar a una res. Si esos principios van acompañados de valor y estética y de arte, nace el toreo. Los recortadores lidian, pero no torean. En mi país, los forcados lidian, pero no torean. Son conceptos totalmente dispares y diferentes, ¿no? La técnica es un oficio. La lidia exige oficio. La lidia no tiene mucho que ver con el valor ni con el arte. Un chalao cualquiera puede ponerse delante, se puede inclusive derrochar arte toreando el salón, pero todo lo que no sea lidia, tener sentido de la lidia con arreglo a unas normas y a una estética, no sirve para el toreo. Obviamente que en la lidia intervienen la inteligencia, los brazos y las piernas del torero, como es natural, pero esencialmente en el sentido global, en el sentido amplio de la expresión, bajo mi concepto, el toreo es al mismo tiempo un ejercicio de racionalidad, de inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir? Estar en la cara de un toro no conlleva a hacerlo a lo loco, ni a la fuerza, porque a lo loco pierdes los papeles y el toro te compromete y el poder está de su parte. A la fuerza, obviamente lo lógico, si lo miramos, el toro tiene la fuerza y el poder de su lado. Entonces nos basamos en esa técnica o en ese oficio con base precisamente en esos recursos que hemos aprendido, que hemos desarrollado y para los cuales, o por entre los cuales, en su selección, el toro ha sido seleccionado. O sea, de antemano, cuando estés en la cara de un toro, hay que iniciar eso como un estímulo. Entonces, la forma como el animal te va a responder a ese estímulo es como tú vas hilvanando la faena y vas desarrollando la faena. ¿Por qué? Porque ese animal va cambiando. No es igual su comportamiento desde el momento que sale al ruedo hasta el momento de su arrastre. Entonces eres tú que se tiene que ir acoplando, eres tú que tienes que ir jugando con esa complicidad mutua y eres tú que tienes que ir desarrollando algo que resulte a la sensibilidad y a la vista
desde la perspectiva estética y a la sensibilidad desde la perspectiva artística momentánea de lo que vayas haciendo o a la vista inclusive animal, porque hay mucho por parte de los toreros algunas veces de agresividad animal y de sensibilidad animal. El individuo guarda también algo aquí en las tripas que muchas veces te impones y te superas tú mismo para poder con aquello. Y la verdad es que a mí se me hace muy difícil. Pues yo he toreado unas 1200 corridas de toros y en 18 temporadas, pero habré toreado pues más de 3000 toros. Y se me hace muy difícil explicaros por adjetivos o por palabras ciertas sensaciones. Y soy consciente que algunas veces ese riesgo estaba ahí, pero era al mismo tiempo un placer, ¿no? O sea, que estabas en la cara del toro y muchos tenían ese no sé qué que nosotros los profesionales y que vosotros quizás los que son los receptores, los espectadores, los aficionados no sienten tanto. Hay toros que tienen un no sé qué de comportamiento, de peligro sordo, ese no sé qué de transmisión cuando se está adelante. Quieres y no quieres, sientes y no eres capaz, vas y no estudiamos, y entonces estás ahí al filo de la navaja. Y es verdad que en el toreo se pasa, es como un hilo de seda que es muy tangencial, porque se pasa del triunfo al petardo, del momento álgido a la tragedia, por qué no decirlo, y se nos va de las manos muchas veces. Has triunfado, has cortado 3 orejas y llegas a la habitación del hotel, venga, ¡wow! Y estás descomprimiendo y te metes a tomar la ducha y te estás pensando, joder, ¿por qué no he cambiado yo los terrenos al toro? ¿Sería que él, en vez de defenderse por los adentros, yo lo saco al otro tercio, me haría esto? ¿Y por qué no por los medios? ¿Y por qué no? Siempre quedaba esa duda. De ahí que el ejemplo perfecto que en el artista, o sea el torero que sea, no existe. Buscamos emociones en aquello que nos transmita, en que veamos que de verdad valga la pena. Y el toro es pieza fulcral ahí. Hoy por hoy parece que está todo muy estereotipado, muy igual. Muchas veces se va a los toros ya, no nos llama la atención, no nos dice nada, nos puede sorprender eventualmente, pero el día que de verdad seamos de forma consciente que vamos a los toros y no hay esa emoción o esa sensación de peligro, pues entonces cuando de verdad la cosa está verdaderamente mala, aunque en la cara de un toro siempre la estamos jugando. La lidia, el sentido de la lidia, la magnitud de la lidia, la dificultad de la lidia, todo eso se aprecia en un sentido creciente desde el becerro hasta el toro cinqueño. La progresión profesional del torero implica eso, progresión para la lidia. El que no tiene valor ni se pone delante de un cincueño ni delante de una becerra. Se puede lidiar, no es mismo lidiar. Lidiar es poder, pero eso se va adquiriendo y aprendiendo con el tiempo, es como la técnica. Probablemente el valor y la estética son innatos, llegan, hacen parte de ti, pero se cultivan menos, se mejoran menos. Y verlo hoy, por ejemplo, yo lo veo de esto como aficionado. Yo voy a los toros y muchas veces me gusta sentarme en el tendido y observar lo que está abajo. Y hay veces que ves un compañero que se la está jugando, que está arriesgando y la gente no está dando propiamente importancia. O sea, hay toreros, hay profesionales que tienen tal magnitud y capacidad técnica que son capaces casi de transformar lo difícil en aparentemente fácil, y eso es extraordinario. Y hay otros que muchas veces inclusive tienen que tener una capacidad tenemos que ser especiales, tenemos que tener muchas veces la capacidad, estoy toreando hondo, estoy intentando hacer las cosas bien, pero no llegas al público y de repente haces un movimiento más teatral o algo más y ya lo has calado. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que por ejemplo, yo he visto profesionales del toreo que a mí me han llegado desde la perspectiva de lo profesional, pero no me ha llegado ni me ha llenado
desde la perspectiva del aficionado. Está bien, sí, torean. Oye, torean hasta bonito, que no es lo mismo. Sí lo hacen. Oye, bien, pero no me dice nada. Y sin embargo, ha habido a lo largo de la historia del toreo, esencialmente toreros, y paso a explicar posteriormente, que abrieron puertas diferentes y distintas cuando se creía que no había nada más que descubrir en el arte del toreo, porque hay una evolución. Y ahí está. Hay pilares en la evolución del toreo que nos llevaron a que podamos disfrutar hoy de esas... El toreo es uno, pero la forma de realizarlo y de emitirlo, o sea, para que vosotros, los receptores, lo entendáis, lo sentéis, es totalmente distinto. Entonces, es el individuo que cuenta, es el talento, es el talento, es el carisma, es un don especial que hace precisamente con que hagas de repente y coges la gente y a esa gente lo hace sentir torera en ese momento también. Ha habido expresiones, yo leí ahora mismo, me estoy acordando de una entrevista de un gran artista dentro del campo de un arte totalmente distinto al nuestro, porque no hay riesgo de vida, pero hay un talento y un don especial, cósmico. Pero antes de deciros y de contaros eso, quería solamente decir que la técnica es lo que se aprende y utiliza para expresar el talento, y el talento es muy raro. De ahí que cuando surge, que cuando aparezca, delimita y marca la diferencia. Yo hablaba de un artista del campo de la danza. Baryshnikov ha pasado a la historia de la danza clásica como uno de los grandes de la historia del ballet. Y una revista la cogí, una entrevista, y me interesó y empecé a leer. Y en un momento determinado de la entrevista decía, además me identifiqué plenamente con él, decía él que sí, será verdad que lo que escribís y lo que decís vosotros, los entendidos, los que sois sensibles a mi arte, que yo soy quizás en este momento único, no sé, es vosotros los que decís, vosotros habláis de mi talento, de que cuando hago esas piruetas, que cuando mando esos saltos y no sé qué, de los cisnes y que no sé cuánto, pues deslumbro, soy único, soy eterno. Sí, pero nadie me habla de lo que está por detrás. Nadie me habla de los dolores que siento en mis pies deformados por horas y horas y horas de entrenamiento. Nadie habla de mi preocupación y identificarme con la música para que me sienta todavía más yo. Nadie me habla de las horas y el deseo de entender la coreografía para que ese toque sutil marque la diferencia. Nada habla del sufrimiento cuando miro alrededor y veo a la gente comer a gusto lo que le plazca y a mí pasar hambre por el deseo de ser mejor como tal. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que por detrás de todos los grandes, detrás de todos aquellos que marcan, para allá de ese talento, hay la búsqueda de ser todavía mejor, de marcar esa diferencia. Y eso conlleva ambición, afán de superación, fe en sí mismo, capacidad de ultrapasar las dudas, el dolor, y en el toreo se pasa precisamente lo mismo. Y un plus encima, porque aunque yo no pensaba, yo cuando me vestí de torero, claro, me ponía nervioso, me alteraba, aquello quedaba la boca seca, las manos sudaban un poquito, pero vestías el traje de luces y era distinto. Yo lo que quería era que rápido, muy rápido, saliera mi toro. Porque luego era él y yo estaba preparado para tal, yo estaba mentalizado, era lo que yo quería. No lo podía entender como un deporte que es quizás por más habilidad, no, era esa capacidad de sentirme yo toro también al mismo tiempo, de entenderlo. Y de forma cómplice, pues, poder cuajar esa faena, ¿no? Por ejemplo, yo os cuento una historia entre mis recuerdos. Estaba un día de tentador en mi finca, durante el cual, y
me tomo la libertad de hablar de nombres, que es una persona a la cual admiro y es mi amigo, pero decía yo, durante el cual mi compañero David Luguillano, voglio citarlo él, toreó con tal salero y con tal empaque estético, y por qué no decirlo artístico, que su padre que estaba ahí se hartaba de pegarles gritos y seguidos y todo aquello. Y la verdad es que aquello así en un principio resultó bello. Joder, resultó bello. Sí que resultó bello. Pero después fríamente, y yo no toreaba porque yo lo que estaba también pendiente era el comportamiento de lo que estaba haciendo la becerra en esos momentos, llegué a la conclusión que él tampoco se molestó en lidiar a esa vaca, a esa becerra, sino en gustarse. Fijarse los matices que pueden diferenciar una faena o que pueden diferenciar diferentes conceptos de toreo. O sea, no es lo mismo lidiar o poder que simplemente hacer pasar o gustarse. No sé si consigo hacerme entender, pero ¿dónde quiero llegar con este ejemplo? Es que a pesar de los pesares, hoy es más difícil dentro de los profesionales de nivel ser un torero lidiador que un torero artista. No sé si me hago entender. Bien, ¿cuántos artistas hemos tenido y cuántos buenos lidiadores, sobre todo en los últimos 80 años? Se dice que hasta Guerrita todo era lidia. Después de Belmonte todo es toreo. Por eso hoy, en general, casi todos hacen pasar al toro, pero muy pocos lo lidian. Parece que interesa menos y que se entiende menos. Yo no quiero dar nombres de toreros y de conceptos, ¿no? Pero desde luego tenemos en cuenta que si hasta Guerrita todo era lidiar y terminamos en una fase, digamos, casi de frontera en la evolución de la historia del toreo, que dentro del mismo concepto del dominio absoluto del toro está Joselito el Gallo, contemporáneo de un fenómeno como fue Juan Belmonte, en que el concepto del torero entró dentro de una perspectiva y dentro de una dinámica totalmente distinta, pues conseguimos entenderlo. Pero mirad ustedes cómo asimismo el mundo del toro fue a lo largo de su existencia un escaparate vivo de lo que se pasaba en sociedad o en la sociedad. Fijarse cómo dentro de esa evolución y como todos intentaban de alguna forma adaptarse a ese toreo nuevo, en que en vez de machatear y de poderle al toro de forma tan efusiva, tan sincera, tan brusca, a veces tan brutal, buscaban el toreo más asentado y de índole más estética, aunque sí pasar el toro en que las manos y los brazos, las piernas bien asientes en el ruedo, pues diéramos salida al toro. Era diferente. Vino la guerra civil y cuando creía que aquello iba a continuar por igual, surgió otro genio, otro punto aparte, en que se establece un volte-face en el toreo con el surgir una nueva puerta abierta en la evolución del toreo con el surgir del monstruo, como lo han llamado, que fue pues Manolete, ¿no? Ese toreo estrático, trascendente, de perfil hondo, de valor, de tripas, ese toreo de siempre, ese toreo que inclusive reflectía lo que estaba pasando en la sociedad en esos momentos en España, eso no sé qué de tenebroso, de hondo, de amargo, que conllevaba también estar pasando la situación del posguerra. Pero si tenemos en cuenta eso, mirar cómo el toreo va teniendo esa evolución y de repente llegamos a una época también extraordinaria en que surge una generación que marcó un hito histórico con el aparecimiento de nombres trascendentes e importantes como han sido el maestro Santiago Martí Alvite, el maestro Pau Camino, Diego Puerta, afines, y uno que dentro de la misma evolución conlleva a abrir otra puerta, esencialmente dentro del concepto del toreo que se asimila, se siente
o se aprende mucho más, que es el toreo de impacto visual, de impacto estético y artístico con Honduras, como ha sido el caso del maestro Antonio Ordóñez. Bien, en esa misma evolución, Antonio Ordóñez, claro. Y dentro de esa misma evolución entramos en una anarquía, en la búsqueda de lo prohibido prohibir, no sé qué, venga la libertad de acción, venga el amor libre, venga la minifalda, y de la misma forma que en la música aparecieron los Beatles, que rompieron cánones, en el toreo apareció Manuel Benítez del Cordobés, una puerta más abierta a la evolución del toreo, dentro de la pragmática de lo heterodoxo. Vamos, que los más puristas, claro, no ven aquello de una forma sana, pero cuando un arte se redescubre, tiene esa evolución y pasa por todas esas fases, es grande, porque proyecta de alguna forma, mi querido Vicente, la realidad que es y está viva, y eso es muy importante. Así que, para seguir, yo quería deciros simplemente, y ya prácticamente nos queda aquí solamente algunas frases más, deciros que de alguna forma también lidiar sería adaptarse a las circunstancias, pase la expresión, a las circunstancias técnicas del toro. Fijarse, que no le damos importancia a ello. Y muchas veces tenemos tendencia por ahí a buscar demasiadas explicaciones, a buscar demasiadas sentidos filosóficos al mundo del toro, cuando el mundo del toro de alguna forma ha sido también y sigue siendo fuente de inspiración de artistas de otros sentires, de otros campos, ¿no? Pero la verdad es que dentro de mi perspectiva y mi forma de ver y de buscar pues respuestas también a esas muchas dudas que van quedando, busco estas explicaciones, porque desde luego lidiar ese toro es de alguna forma también adaptarse a esas circunstancias morfológicas, que acaso de alguna manera también se puede decir técnicas del mismo toro, por ejemplo a su altura, a su morfología, a sus hechuras, a su encurnadura, a quién viste mejor por un pitón o por otro, a su longitud general, a la longitud de su cuello, a su capacidad o no para humillar, a la longitud o velocidad con que se revuelve, a cómo desarrolle o no, más o menos rápido el sentido. Y el sentido se desarrolla generalmente por parte de aquel que ruye un poco a la combatividad o a la lucha. O sea, el toro se entrega, pero empieza a ver que pasa por ahí, cuidado, que yo tengo más sentido. Y hay encastes que tienen un no sé qué, casi, ¿cómo deciros? Yo lo he sentido en algún momento, de estar en la cara de un toro y llegar a un punto en que se nos van las manos. O sea, todo dentro de un concepto también de lógica. Estás en la cara del toro, aquello va en lo positivo y de repente se te está yendo las manos porque de repente las respuestas no están de acorde. Intentas superar aquello, no, y llega un momento en que entras sin entrar en pérdida, porque entonces las de vida Diego, como se dice, en pánico, no, intenta superar aquello. Entonces intenta superar aquello, pero hay momentos en que esa duda, el ser capaz de, que es determinante de la personalidad de muchos individuos. No tenemos esa capacidad de decir, yo paso la frontera sin pasaporte, me da igual. Entonces, de poder afirmaros de que llegará un momento que está la cara de un toro y decir, si me cago en Dios, yo no sé, perdón la expresión, como diría Camilo José Cela, esto hace parte de la lengua castellana, pero, joder, pero ¿cómo es posible esto? Que yo estoy en la cara de un toro y ya llega aquí un momento que yo no sé si soy yo que lo estoy toreando o si es el toro que me está toreando a mí. Entonces, aquello es difícil de superarlo, pero fijaros que y digo mea culpa por tocar precisamente ese tema, que la lidia se puede utilizar también como trampa, como engaño. Un buen lidiador puede asimismo esconder defectos técnicos, inclusive falta de valor y escasez de arte, y sin embargo ser un buen torero. Y esto sirve precisamente para distinguir
Y ahí, mis amigos, esa es una opinión muy pertinaz, porque delimito eso como una opinión muy particular, muy mía, y no estoy hablando ni voy a hablar mal. Simplemente que saco una ilación de una aproximación a algo que me confunde y a una búsqueda de respuestas a esas dudas mías. Porque los nombres que yo voy a dar son de grandiosos toreros, grandiosas personas, algunos de los cuales he tenido el honor de compartir miedos y paseillos, y frente a los cuales, y de los cuales inclusive aprendí mucho. Así que, vuelvo a decirlos, un buen lidiador puede esconder defectos técnicos, falta de valor, escasez de arte y sin embargo ser un buen torero. Y esto sirve precisamente para distinguir malos toreros que torean muy bien. Rafael de Paula, Cur Romero, antes Cagancho, Rafael el Gallo. ¿Serían de verdad malos toreros? ¿Serían que en su quehacer y en su trayectoria marcaron el recuerdo y el sentimiento de los aficionados y toda una época? No eran lidiadores, pero toreaban también, con no sé qué, yo voy a utilizar la expresión de cósmico, de inexplicable, que aquello era maravilloso y majestuoso cuando se ponía de acuerdo ese toro que se lo dejaba hacer y aquello que veíamos era único. Pero ahí está, ¿cuántos hubo a lo largo de la historia del toreo? Concretamente estos y pocos más, con los debidos respetos. Por ejemplo, extraordinarios toreros que torearon mal, o que toreaban muy mal, como se llegó a escribir y a decir. ¿Me permitís? El maestro Damaso González, el maestro Niño de la Capea, les costó tanto entrar en el ambiente, la gente le contaba hasta los muletazos y los zapatillazos. Entonces, fijaros, de alguna forma intento ser racional en estas relaciones, pero el toreo tenista precisamente es discutible y depende esencialmente de cómo cada uno de nosotros, aunque el factor común todo sea nuestra pasión por los toros y nuestra curiosidad por ello, entremos en ello, discutamos de ello, busquemos explicaciones dentro de estos conceptos, ¿no? Bien, la lidia como concepto, como sentido, y para terminar, tiene tres perspectivas. Primera, pongo la del profesional. El profesional quiere poder al toro, lidiarlo para triunfar, y utilizará todos los recursos para dominar al toro y tener la seguridad absoluta que cuando se lo pase, y este es muy importante, cuando se lo pase, el toro obedecerá. Porque esto no es cosa de kamikazes ni de locos. Y aunque estés al límite, muchas veces en la cara de un toro, el que seas consciente que técnicamente estás en la distancia correcta, al pitón contrario, la muleta por delante, le des el estímulo con la muleta ahí, intentes pues traerlo sometido, lidiado, metido, y no le hagas así para hacerle bonito y desearlo pasar, pues que el toro va a obedecer y va a pasar. Pero luego, claro, un error en el momento del embroque, un momento de la muñeca, una respuesta más tardía a ese estímulo implica que la reacción del toro no sea igual, y en ese momento así te ve el muslo y te dice, aquí, vente aquí porque te he visto. Y sucedió ya muchas veces. Ahora, esa es la del profesional. Luego está la del aficionado. La del aficionado, y aquí lo digo, tal como lo siento en general, el aficionado, que regla general no se ha puesto delante o que no conoce la teoría del toreo por no haberla estudiado, no es muy exigente en un sentido de la lidia. Prueba evidente es que se aceptan muy mal las faenas de aliño, los pases de pitón a pitón, los macheteos, etc. Es decir, el aficionado en general, por las razones dichas antes, no suele entender la lidia. Prefiere pegar pases, derechazos. Y eso conlleva a que lleguemos a la conclusión, a que se entienda cada vez menos del comportamiento del toro. Porque, Dios mío, permitirnos esta veleidad, pero un toro cuando dice por ahí no voy, no va.
y un torero lo quiere pasar 2 o 3 veces y el toro y te viene a la barriga 3 o 4 veces y no va. Entonces hay esa técnica del toreo de lidiarlo de pitón a pitón, de poderle, de demostrar que puedes, que hay conceptos técnicos que vas al pitón contrario, te metes por los ijares, lo macheteas, le puedes hacer que el toro se quede ahí ya medio dominado para buscar la muerte. Pero si se hace hoy en día en algunos toros que salen, te abroncan. Y sin embargo, esa es una resolución técnica perfecta bajo el concepto del buen profesional. Y por eso muchas veces ha pasado con algunas figuras del toreo de decirle, joder, si el toro la puse 3 veces por aquí, si el toro me ha querido comer, pues yo he hecho mano de aquí y bajo los pitos o un abucheo o una bronca, yo no digo de huir, yo no digo de dar las pantanas, no es eso de que estoy hablando. Yo estoy hablando de ese concepto de lidia, de poder ese toro para matarlo rápido y con esa dignidad suficiente para que pronto esté en el solladero. Pues la verdad es que gran parte, yo no quiero decir con esto, y aquí estoy mezclando quizás el término aficionado, porque el aficionado ha estado siempre en minoría. Hay aficionados con conocimiento de causa, sensibles a ello. No, pero yo diría lo que es estructuralmente la supervivencia de la fiesta de los toros, que es el gran público. Ese gran público. O sea, ese gran público prefiere precisamente eso, que las cosas salgan bonitas, limpias por ahí, quizás ni sea esa intensidad, que propiamente traer un toro bien sometido, bien llevado y bien equilibrada. Muchas veces las faenas con 20 o 25 muletazos están hechas, pero hay que sentirlo y hay que entenderlo. Y luego hablo de la crítica. La crítica, bajo mi punto de vista, deberá siempre mantener una posición ecléctica, intermedia, ecuánime y de formación del aficionado. Quizás todo lo contrario, o gran parte de lo contrario que pasa hoy. Porque la crítica de hoy, ella misma quiso asumir una posición de preponderancia, de estar presente y de con sus opiniones contrarrestar, condicionar muchas veces, quer la evolución de ciertos profesionales, quer la relación y evolución de ciertos empresarios, etcétera, 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 y que asumen de alguna forma determinante un poder en la sombra que va detrás muchas veces de lo que es puramente mercantilista. Así que muy importante, la lidia es una conjunción también de todas esas circunstancias y más. Y esas circunstancias más que voy a decir ya mismo para terminar, tiene que ver con dónde está esa mise en scène, como decimos en francés, o sea, dónde están las cosas ahí implícitas, dónde se va a desarrollar todo. El ruedo, los terrenos. Es muy importante conocer los terrenos, es muy importante estar pendiente de la reacción y del comportamiento animal para que sepamos en qué momento debemos desarrollar una faena en terrenos de tablas, de tercios o de los medios. Hay toros que también han tenido mala suerte en su sorteo y que le han tocado profesionales que no han tenido la capacidad quizás o la dinámica o el conocimiento o el día sí en que entendieran que ese toro, en vez de estar intentando torearlo en tablas, debería haber sido sacado a los medios y viceversa. Entonces todo esto conlleva mucho de racional. Luego las creencias naturales, o sea, las de salida y las adquiridas a lo largo de la lidia. Esas creencias en que el toro, hay terrenos que parecen que son de carencia de defensa y no, son de carencia de ataque, donde el toro va para atacar de inmediato. Y hay otras que son todo lo contrario, son carencias de terrenos en que el toro se pone a la defensiva y es cuando te ve por dentro donde te quiere comer si tiene la oportunidad de hacerlo. Y luego la geometría, y yo sí que es importante. Y hoy en día yo inclusive los puedo explicar estéticamente, o sea, la geometría en el toro es muy importante, o sea, la línea vertical del hombre contra la línea horizontal del toro. Pero si lo hacemos así, pues lo
horizontal seguramente va a darse contra lo vertical. Por eso, dentro de los conceptos ortodoxos, si me permitís, del toreo, pues la importancia reside en eso, o sea, que si él está aquí, y esos son sus cuernos, si yo estoy aquí, y le meto la muleta aquí, entonces él al contestar ese estímulo, para que exista verdad, y para romper esa agresividad y esa dirección de respuesta al estímulo, la grandeza está en ser capaz de ser visto cruzándose, para romper la embestida y hacerlo pasar hacia adentro. Y eso es lo que marca la diferencia. Gracias. Has dicho una frase de que la gente, no sé si has dicho que la gente dice o que hoy se piensa que se torea hoy mejor que nunca. Correcto. Sí. ¿Tú crees que hoy se torea mejor que nunca? Sí, vamos a ver. Bien, a mí esto contradice, pero es una realidad. O sea, si yo me pongo a observar las faenas de hoy, son tan limpias, tan estéticas, tan... a la postre, pues, resulta bello ver aquello. Pero dentro de ese concepto, inclusive dentro de esa faena limpia, muchas de ellas son superficiales. Bien, con los debidos respetos, vuelvo a decir que yo estoy hablando ahora mismo como aficionado. Como aficionado. Es lo que me siente a mí. Yo, por ejemplo, soy capaz de ver una faena de 30 o 40 muletazos ahí y todos y muy limpios y no me dice nada. Y de repente veo hacer así 4 o 5 y digo, ¡ay! ¿Qué voy detrás de ellos? Entonces son momentos, ¿no? Pero todo esto tiene una explicación. Es la evolución del toreo. Mira a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Eso está todo correlacionado, unas cosas con las otras, y objetivamente pues existe esa lógica, ¿no? Pero... ¿cómo te puedo yo responder a esa pregunta? Vamos a ver una cosa. Inclusive la incidencia de la tauromaquia actual o del toreo actual, en que existe esa limpieza tanto en los muletazos, implicó también que gran parte de los encastes de la ganadería brava español se han quedado en carretera y han desaparecido. Porque la única que se ha adaptado a eso conllevó a que fuera precisamente lo de Parradé, Domecq, que son el encaste que se ha adaptado más a hacer ese tipo de toreo. Vamos a ver una cosa, yo no os quiero decir, Vicente, y yo no quiero hacer eso por presunción, yo busco de alguna forma explicación a vuestras dudas. Vamos a ver una cosa. Yo hablé de geometría, hablé de estar ahí sentado, de hacer las cosas, y cuando haces así un toro, hacerlo así con la pierna y traerlo hacia adentro, ¿correcto? Hacia adentro. Hacia adentro, correcto, no hacia afuera. Pero lo que pasa es que esta lógica del hacia adentro tiene una explicación. ¿Por qué? Porque si tú le haces ahí, le avanzas la pierna, lo metes hacia adentro, el toro cuando se vuelta aquí, basta avanzar la pierna y estás colocado al pitón contrario. O sea, que de alguna forma te mantienes siempre pues cruzado con ello. Entonces es mucho más intenso, pero claro, implica más peligro, porque el toro pasa más junto a ti, claro, luego hay más. Ahora, lo que pasa con el toreo de hoy en día es que se pone ahí, hacen aquí, adelanta ligeramente aquí la pierna del primero, a partir de aquí van arredondando, y miren lo que hace esta pierna. Esta pierna, en vez de avanzar y hacia adentro, tiene amplitud, pero luego se esconde la pierna. Amplitud, se esconde la pierna, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros vosotros, nosotros hablamos que en general el remate de las tandas, hablamos pase de pecho. Correcto. Implica que el pecho tiene que estar presente, ¿verdad? Hoy en día se remata después de sus multas, se remata aquí así, el toro va ahí y es un pase de culo. Pues yo prefiero ver como lo hacía el maestro Pau Camino o como lo hacía el maestro Santiago Martín El Viti, que llegaban aquí, hacían la rotación del pecho, hacían aquí, y este es el pecho. Entonces, ahí está. Claro. Y dándole el pase al pecho. Luego, o sea, esto es entenderlo. Pero en fin, ha habido evolución. Por ejemplo,
Estamos en tertulia. Ha habido evolución, inclusive, por ejemplo, si hablamos, y ahí estoy yo intrínsecamente ligado a lo que está escrito, lo que ya es historia, ¿no? Está escrito y ya ha pasado hace unos años. ¿Qué fue la evolución del tercio de banderillas? Y lo que dicen que aporté yo, vamos, escribieron ellos, yo no sé, pero además era mi forma. Y además me preparé y me entrené para ello. Y ahora hay cierta similitud inclusive, porque fíjate, ¿cómo era el toreo a caballo de hace 50 años? Era totalmente distinto. Era un toreo a caballo más campero. Hombre, había un cierto adiestramiento y una procura de adiestramiento por parte de los caballos, por parte de la raza lusitana, que venía un poco de la escuela portuguesa, pero la escuela portuguesa estaba ahí muy cerrada, muy de ellos, ¿me entiendes? Pero existió esa evolución. Mirad ustedes, hace 50 años se hacía la cosa de forma natural. El caballo naturalmente corre hacia adelante, al galope, cataclán, cataclán. Bien. Entonces, hace 50 años, el toreo a caballo incidía en qué? En que el llamado cuartear o ir atacando el pitón contra el toro era hacia adelante. Hacia adelante, no se abría un cuarteo. Era hacia adelante, y el toro venía cruzado, el jinete ahí arriba, y el toro pasaba haciendo una tira a la grupa y ¡clas! Le pegaba el rajón. Y la suerte estaba hecha, ¿no? La evolución, a partir de los años 70, y uno de los grandes mestres de la escuela llamada valenciana, de donde surgieron precisamente las primeras técnicas del arte de bien banderillar, tenía mucho que ver con ese tipo de tauromaquia de calle, correr hacia adelante al toro. Entonces, se aportó hacia el toreo en el ruedo, en la plaza, el banderillar del toro de una forma maravillosa, esencialmente estética, ¿no? Muy corto por el toro picado, toro sorprendido, picado, nunca pasar las banderillas por encima del hombro, aquí o aquí abajo, y entonces andabas aquí, andabas alrededor del toro, ibas acercando, y en el momento de la reunión, cuando el toro hacía para entrar en los terrenos de la jurisdicción, lo que hacías era ¡plas! Y reunías y el toro pasaba. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Bien. Mi querido y recordado Manolo Montoliu fue de los últimos grandes maestros de ese arte, de esa forma de banderillar. Muy con aquello que le fue enseñado con los principios de tauromaquia, ya que valenciano era él. Pero, ¿qué se aportó? Y fijarse, y eso se va, y yo quería explicar esto en similitud con la evolución del toreo a caballo. O sea, para adelante, igual que el caballo, hasta el momento de la jurisdicción, la reunión, ¡plas! Pasaba. ¿Correcto? No. Yo en Portugal, por esa misma evolución que ya estaba surgiendo, tuve un maestro, el maestro José Julio, matador de toros, que implicaba que decía que al toro, para torearlo bien y para llevarlo, aunque fuera en el tercio de banderillas, tenía que ser siempre dándole el pecho. Se mata bien un toro dándole el pecho, se torea bien dándole el pecho, se da bien el paso del pecho dándole el pecho, y haciendo que el toro pase por el pecho. Era el pecho, era la forma de que inclusive toda tu, digamos, debilidad física se planteara frente al pliego de los cuernos de las navajas del toro, ¿correcto? Entonces se tenía que dar obligatoriamente importancia a darle un pase de culo. Es totalmente distinto, no olvido respetos. Aunque eso es peligro. No se torea. Pero lo que se empezó a suceder es que, y luego con el querido y recordado maestro, mi maestro, Francisco Rivera Paquirri, se fue más allá en esa situación. Y yo desarrollé que en un tercio de banderillas hay que marcar los tiempos. Hay que marcar los tiempos, hay de verdad hacer el cuarteo, cuartear, cuarto a cuarto. No corre a derecha,
o no cabalgar derecho. A ver si me entienden. Entonces, lo cuartear se pasó de ir aquí, muy torero, con mucha plasticidad estética, a dar la cara al toro y salir de aquí, por delante. De tener el toro sometido y toreado, concepto de distancia y de velocidad, pitón derecho, hombro derecho. Y cuartear. Entonces, ¿qué se empezó a aprender? Cuartear. Mirar las piernas. Cuartear dando la cara. Cuartear dando la cara hasta un momento así. Cuartear, 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 cuartear. Generalmente el cuarteo se hace en punta de los pies. 1, 2, clavas. Y eso fue, digamos, lo que en la década ya de los 70 se consiguió desarrollar y cuajar, que de pasar de aquí con nuestra torería, con ese garro, que es, con esa importancia, obviamente, que tenía esa escuela valenciana de grandes bandolleros, el mismo Rubio y tantos otros, y que fuimos todos detrás, esas generaciones detrás de forma, se pasa a bandollear por delante y la importancia pasa a residirse en el momento de la reunión. ¿Cuál era el momento de la reunión? Mirad vosotros, tenéis aquí el pitón, imaginaros una Y en el suelo, los cuernocitos de la Y y un pequeño de recta aquí. Entonces, para entrenar, lo que era marcar tiempos. Entonces era pitón derecho, salías con la pierna derecha y marcabas los tiempos. 1, hacías la llamada, 2 para arriba. Entonces, ¿qué obligabas? A que el toro entrara por ti dentro. 2 aquí para arriba y apoyándote en el par, ¡pah! Y rodabas el par. Entonces, resultaba espectacular. Espectacular. Y desde luego, cuenta mucho y trasciende muchísimo más. Y Dios gracias, hay inclusive en el campo quizás de los subalternos es donde consigamos el mejor ejemplo en estos momentos de ese arte más ortodoxo de Alvin Manallar en su evolución, tal como lo estoy diciendo. ¿Qué pasó en el toreo caballo? Pues que la evolución ha sido precisamente la misma, pero antinatural. Para que se consigan, y eso no pasará a la historia, pero para que se consigan en cuadras de grandes rejoneadores, de grandes maestros de rejoneo de hoy, para que se consiga tener 7, 8 caballos, que regla general cuando llegan son caballos fuera de serie. Fuera de serie. Han quedado por el camino 70, 80, o porque no han valido, o porque se han quedado lesionados, porque conlleva a algo que es antinatural para el caballo. Se ha habido a lo largo de los últimos años, perdónate la espalda Vicente, pero se ha habido a lo largo de los últimos años una evolución dentro de la estirpe de las yeguadas con respecto a mantener familias con condiciones o aptitudes para el toreo, familias de caballo, obviamente. La verdad es que a la hora de la verdad, después cuando pones un animal y cuando después de millares y millares de horas de adiestramiento, hacer con que un caballo aprenda a cuartear, mete el cuello de la cara aquí, vaya todo un lado, antinatural, todo un lado, se arranca ese toro, el caballo va esperando, dando el pecho, es verdad esto, ¿no? Dando el pecho, hasta el momento de la reunión, el toro entra, se reúne al estribo, el que va arriba, clava el jinete, y con la drupa, en vez de dejarlo pasar, hay verdaderos contornos de capote, y que el toro solo escribe toreado, es maravilloso. Pero, un agravante. Si en la época de Cañero, o de Don Álvaro Domecq Díez, esos rejoneadores eran capaces de ponerse dentro de un Miura, de un Pablo Romero, de un Conde de la Corte, los de hoy, para permitir este tipo de toreo a caballo, el único encaste que fue capaz de evoluir o tener una evolución con respecto a ese tipo de tauromaquia a caballo ha sido el encaste Murube. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque basta con que salga un toro apretando más o cruzando o presentando dificultades para que esos mismos toros, esos mismos caballos toreros o ese mismo rejoneador se vea un poquitín fuera de la, entre comillas, facilidad de poder desarrollar una buena vida. Por tanto, encontremos así de alguna forma explicación dentro del contexto que era evolutivo en el toro de caballo, que era por ejemplo en el tercio de banderillas, buscando yo la fórmula de poder
con que vosotros entendáis mejor lo que yo quiero explicar. Y creo que habéis entendido, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y sobre todo, que hemos llegado todos a la conclusión de que hoy no se torea mejor que nunca, ¿eh? No, se torea bien. Hombre, claro. Yo creo que es parar, templar y mandar, ¿eh? Entonces mi pregunta es, la he hecho muchas veces y nunca lo he entendido. A ver si tú me lo sabes explicar. ¿Cómo lo paráis? ¿Buscando la distancia? No. Eso, a ver. No es una cuestión de parar. Vamos a ver una cosa. El tercio de capote existe para algo. El tercio de banderillas, después de la suerte de varas, existe para algo. Lo que conforma precisamente dentro del contexto de la misma lidia, que si en estos momentos prácticamente sería imposible parar un toro solamente con la muleta. No sé si me hago entender. Bien. El concepto de parar quiere decir que un toro después de picado, y hoy en día se castigan los toros, ¿no? Es natural que un toro, quizás menos aquellas ganaderías que tengan un poco más de gas y tengan un poco más de temperamento, pero en general cuando un toro se emplea en la pelea, porque no todos se emplean, luego se quedan enteritos, ¿eh? Esa cosa de que es verdad también que luego en el tercio de banderilla se ve un toro y que el tercio de banderilla sirve también para que el toro se desahogue un poco, o después de lo trauma de pegarse contra un caballo de picar y se venga arriba y corra un poco, es positivo si se hace la cosa bien. Pero luego lo de parar está dentro del concepto que es la distancia, o sea, para un toro. Aunque tú lo pruebas, regla general, hoy por en día, los inicios de las faenas se hace intentando llevar el toro por abajo. O sea, si entras en la distancia, cada toro tiene su distancia. Yo puedo estar a 8 metros de un toro y estar aquí, ¡ay, ay! Y él no inviste. Claro. ¿O no? Y me basta hacer así, ¡ay! ¡Bum! Ya lo tengo encima, ¿correcto? Entonces, lo que se trata es de que cuando el toro, pararlo está en el concepto de doblegarlo ahí por abajo, tras. No es preciso mucha estética. No saberlo y ya está, ya lo tengo en la mano. Ya tiene sentido cuál es tu distancia. Entonces, en esta distancia, yo siento que el toro está ahí parado. Entonces, a partir de aquí, es cuando yo tengo que someterlo, traerlo metido, no dejarlo pasar, no entrar en esa distancia y hacer, no. ¿Tú me entiendes? O sea, que lo traigas ahí. Entonces, aquí, cuando lo traes aquí ya metido, tienes que acoplarte. O sea, el templar no es hacer que un toro que venga así, ¿me entiendes? A que venga así. No, eso es imposible. Eso es imposible. Hay encastes que permiten, muchas veces cuando un toro ya está mucho al final de la faena, que la hace así. Oye, por ejemplo, el toro de Vitorino, de la misma forma que en ciertos momentos yo he estado delante de toros de Vitorino, en que humillando, que ese es un don, es una virtud esencial, en que lo sometías, lo humillabas, metías el hocico ahí en el suelo y cuando lo hacías así, el tío se estiraba aquí y tenías que de verdad traerlo muy sometido, porque bastaba 4 o 5 dedos por delante del pitón, te veía la pierna y va por ti. Entonces tienes que traerlo muy metido, muy sometido, que es lo que es templar. Es adaptarte a esa velocidad que trae sin dejarlo enganchar. Entonces lo estás templando, lo estás dominando, lo estás ahí sometido. ¿Lo traes sometido? No. Y luego lo mandas. Pero hay que lo mande para China, hay que lo mande para la voz y hay que lo mande para... ¿Tú me entiendes lo que quiero decir o no? Eso es lo que marca la diferencia. Señor. Pero antes de todo eso, tú has tenido que pararlo. No, claro, pero lo que yo estoy diciendo, parar un toro es, por eso se entiende la lidia como tal. Pararlo es dentro de su agresividad, adaptarse a la distancia del toro. Oye, ¿podemos parar un toro? Podemos parar un toro, ¿sabes cómo? Machateándolo a caballo, lo matas a caballo. Hay toros hoy en día, mira, hay toros, aunque no creáis, hay ganaderías y hay toros que hoy se anuncian y las ves salir al ruedo y no hace falta ni picarlos. Claro. Es que no, al revés. Sale el caballo y lo picas y es una tragedia. Ya está, ya lo has tropeado. Y eso es lo que es triste. Claro, eso es lo que hay ahora. No hace falta pararlos, se paran por ellos mismos. Ya está en esa cultura que es de alguna forma la influencia racional para adaptar ese toro más comercial al negocio y que resulte más para hacer esto.
Estamos de acuerdo. Yo me estoy quemando un poquito, pero mi forma también. Al principio de la conferencia has dicho que la unión hacía la fuerza. Claro. ¿Qué piensas ahora en el gran escalafón de toreros que tenemos, el aparato del G10? No me mire, no me mire. Yo le pregunté a don Vicente antes de entrar, cuando hicimos la foto, si tenía usted derechos de imagen. Yo no hablo por mí, vamos. Pero es pertinente, no deja de ser pertinente, pero tiene una razón de ser. Hace 6 años atrás, cuando José Tomás dijo de forma exclusiva, única, él dice, no, yo no quiero que me televisen, yo no quiero, yo tengo mis derechos, tengo mis... Oh, ¿qué se cree que? No sé qué, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuánto. Y de repente, pasados 6 años después, todos están dando la razón a José Tomás. ¿Y esto por qué? Hay un dicho antiguo, ya lo decían los mayores, que, mira hijo, tú vete despacito, ¿qué quieres? Que no, sé intenso, cree en ti mismo, sigue para adelante. El tiempo acabará por meter las cosas en su debido lugar. Entonces, el derecho de imagen no está en las manos de los matadores de toros. Tú no te puedes imaginar el chanchullo de intereses y de dinero que se ha movilizado por parte de algunos empresarios y en concreto por parte de algunas entidades que se retransmiten esas corridas de toros. Verdaderos intereses cruzados. Dineros esos que no llegaban propiamente a las manos o a los intereses de los profesionales del toreo. E inclusive, teniendo en cuenta, y ahí hay que partir esa caña vamos, en favor de, se han hecho esencialmente programas a nivel de poder introducir eso en el conocimiento del gran público, apasionantes, bellos, muy bien hechos, extraordinarios, muy informativos y muy interesantes con respecto a la formación del público en general y del aficionado en particular, que es esencialmente el toro en el campo, la selección del mismo, etcétera, 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 ¿no? Ahí estamos de acuerdo, claro que no todo es negativo, pero ahí por detrás de todo no era eso lo que era interesante al fin y al cabo. Y será casi una obligación por parte de ese que se dice crítico, que es una forma ecléctica, mostrar las cosas tales como ellas son. Pero claro, como esto no deja de ser un gran negocio, vamos a los derechos de imagen. Entonces, si los derechos de imagen, si ustedes están recibiendo un dinero para retransmitir esas corridas de toros y lo hacéis para que vosotros mismos tengáis por detrás beneficios propios, entonces los toreros que somos una... No, es que vino no, ahora está todo el mundo preocupado y todo el mundo asustado, porque la supervivencia de algunos inclusive empresarios cuyos pagos a los toreros por ahí ahora mismo están hechos a pagarés a 2 años y a 1 año, no es mentira lo que estoy diciendo. ¿Me hago entender o no? Es decir, es como una huida para adelante, pero siempre un poco en el limbo. Entonces, claro, llegó un momento que determinadas figuras del toreo se han cansado, y yo estoy de acuerdo. Oye, ¿qué es negativo? Veamos la cuestión negativa de la no presencia de algunas figuras en las ferias de principio de temporada. Pero las cosas, como todo, van a llegar y van a colocarse de nuevo en su sitio. Que ahora mismo yo puedo pensar, oye, que a lo mejor no van las figuras, pero se puede dar eventualmente la oportunidad a algún torero que no tenga tanto interés, o a lo mejor vayamos a descubrir algunas novedades o algún que otro torero que puede eventualmente aparecer y que sea o se vuelva interesante. No sé si me hago entender. Ahora, hay una cosa que de forma sincera quiero decir, es que de la misma forma que tú no abdicarás de tus derechos, los toreros no van a abdicar de sus derechos. Cuando sabes de antemano que la persona que está retransmitiendo está diciendo, muy bien, no sé qué, lindo, oh, no está arrimando, no está entendiendo, este muchacho, no sé qué, no, cuidado, que implica que usted esté hablando y esté dando opiniones, implica que se tiene que hablar por la circunstancia que yo tanto puedo estar bien como está mal, pero que yo me está de alguna forma, ¿cómo decirte?, raspando mi derecho de imagen. ¿Tú me entiendes o no? Y eso en día tiene un precio.
cosa totalmente distinta, y ahí fue donde lo dolió, fue cuando para herir se dijo, oye, nosotros tenemos una televisión pública, no recibimos nada para promoción de los toros, nosotros las figuras toreamos de balde y que transmiten 8 días corrida de toros. Y claro, les ha dolido en el alma. Porque tú no te puedes imaginar los chanchullos, las contrapartidas, los intereses, inclusive como en casos muy concretos, por parte, sobre todo, de la que ha privilegiado en estos momentos de como se dice, del lobby, de llegar a decir, no, oye, por favor, si vamos a transmitir la corrida tal, hay que poner tal torero, hay que no sé qué. Entonces todo esto acaba por ser... Entre todos la mataron, que ya sola se murió. Ahora, claro, lo que pasa objetivamente es que como es un gran negocio, yo ahora mismo pues no tiro partido de él, pero como es un gran negocio, no quieren dar la cara diciendo eso que estoy diciendo. Porque es como todo. ¿Tú no has visto los grandes empresarios de siempre? Los grandes empresarios de siempre se rosnan de vez en cuando, como los lobos. Pero cuando es para defender el bollo común a esos 4 o 5 que mandan, pasados 5 minutos, tú eras un hijo de Satanás y pasados 5 minutos donde beso en la boca. Es mentira, ahí está la historia. Claro. La historia recién de una cantidad de empresarios. Claro. Pero está montado así. Y yo creo que en el fondo también ha sido siempre así, pero hoy más que nunca, porque hoy el toreo está realmente comercializado y alrededor de una cantidad de intereses que obviamente el que está por fuera no está tan adentro de ello. Pero las jugadas se hacen... Bueno, Víctor, lo dejamos que descanse. No, yo no estoy cansado, Gracias. No, ha sido un verdadero placer, no. El placer creo que ha sido de todos nosotros, porque además de oírte como conferenciante, te hemos visto que estás para reaparecer. No.